Hola, buenos días hermanos y amigos que siguen este canal, La Palabra Revelada. Espero que se encuentren bien, que Dios los esté y los bendiga mucho. Bueno, hoy, después de un tiempo, ustedes saben que yo no soy de subir videos muy seguido. Subo videos nada más cuando creo que debo subirlos. Y hoy esta palabra que les voy a traer es algo que muchos dentro de las iglesias particularmente no pueden entender, que es esto sobre la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Eh? Eh, bueno, quiero empezar porque no tengo mucho tiempo, el teléfono no me deja mucho tiempo, pero sí, así a grandes rasgos quiero dejar en claro esto de que, primeramente, de que Dios es soberano, y esto significa que Dios como soberano, él es el que escoge, por medio de lo que se llama el llamamiento eficaz a todos aquellos que han de ser salvos. ¿eh? Eh, si bien hay un llamamiento general, cuando el Señor Jesucristo dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos, ahí en la palabra escogidos, para que haya escogidos tiene que haber alguien que escoge, y este que escoge es Dios. No podríamos estar hablando de escogidos si no hubiera alguien que escoge, y este que escoge en su soberanía es Dios. Hay un llamado general, por supuesto, cuando se predica el Evangelio, todos lo escuchan, pero pocos son los que responden al llamamiento, ¿eh? a este atraer de Dios, y cuando los que son atraídos por Dios hacia Él, estos son los escogidos. Esto por un lado, Dios es soberano. Y por el otro lado, en esto de la justicia de Dios, que se debe entender, tanto quienes no son creyentes como los que sí están dentro de las iglesias y dicen ser creyentes, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que nuestra salvación es por justicia imputada, no por justicia propia. Entiéndase esto de justicia propia por obras. No somos salvos por obras. El apóstol Pablo lo deja bien claro esto en sus epístolas. Él dice, la salvación es por gracia de Dios, o sea, es algo inmerecido, no lo merecemos, por medio de la fe. En la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, en la obra de Cristo, no en nuestras obras. Entonces, nosotros vemos que muchas personas, con respecto a esto de la justicia de Dios, que muchas personas tienden a la hora de justificarse a sí mismos, a compararse con otras, como merecedores de la salvación, ¿no? Siempre usted va a escuchar, yo me he cruzado con mucha gente que dice, por ejemplo, diciendo que ellos sí se reconocen pecadores, ellos dicen, sí, yo soy pecador, pero yo no soy como Alejandro, o no soy como Sarita, o no soy como Karina, o no soy como Aldo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se comparan. Sí, yo soy pecador, pero yo no soy como aquel, o no soy como aquella, no. Y acá es donde tropiezan estas personas, ¿no? Es acá donde ellos fallan, en este falso razonamiento que hacen, porque ellos no están entendiendo, quienes hacen esto de compararse con otros para justificarse a sí mismos de que ellos sí son merecedores, porque ellos no son tan pecadores como Sultano o como Mengano. Ahí es donde fallan, ellos están ahí fallando, porque demuestran que no han entendido que para Dios no existen grados de pecaminosidad. Para Dios lo que existe son estados de pecaminosidad. Y esto significa, esto de que para Dios existen estados de pecaminosidad
y no grados de pecaminosidad. Esto significa, sí, que algunos pecan más, otros pecan menos, pero todos pecan. O sea, nuestro estado de pecaminosidad es nuestra naturaleza, eso es lo que existe para Dios. A Dios no mide el pecado por grados, sino por estado. Y en el estado de pecaminosidad estamos todos. Todos pecamos. Vayamos a Romanos 3:23, por ejemplo. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es un estado el que tiene la humanidad de pecado. La salvación no es porque uno pueda pecar más que otros, no. La salvación es que Dios ve que hay un estado en la humanidad de pecado. Todos pecan, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Y entender también que el estado de impecabilidad y santidad que Dios demanda a la humanidad es tal que no puede alcanzarla por sí misma la humanidad. No puede hacer obras para alcanzar este estado de impecabilidad y de santidad que Dios demanda. No se puede alcanzar haciendo obras. O sea, la humanidad necesita a alguien que haya vivido esta vida de impecabilidad y santidad que Dios demanda, para que a través de este alguien la humanidad pueda ser salva. Y este mediador, este salvador, este redentor, este alguien fue Cristo. Como está escrito, Hebreos 4, versículos 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza, y esta confianza nos habla de fe, salvación por fe. Acerquémonos pues con confianza, o sea, con fe, al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro, es decir, el perdón de nuestros pecados, la vida nueva en Cristo. En conclusión, y ya para ir terminando este video, en conclusión, vemos cómo nuestra salvación es por justicia imputada, la justicia imputada de la vida perfecta, vivida por Cristo, se le imputa por medio de la fe a todo aquel que en Él cree. La salvación, entonces, vemos que no es por justicia propia, entiéndase, por obras. Romanos 3, versículos 21 al 26, Pablo, esto que les acabo de decir, lo deja claramente expuesto en este texto. Romanos 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia divina mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción alguna, todos pecamos, ¿no es cierto? Dice Pablo. En esto, cuando Pablo dice no hay distinción alguna, está refiriéndose a eso, ¿no? De que la salvación no es porque uno haya pecado más que otro, no. La salvación es porque todos tenemos una naturaleza de pecado, tenemos una naturaleza, nuestro estado es de pecado. Por eso Pablo dice acá, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados, o sea, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Ahí está, nosotros no somos justos. Por eso la salvación no es por obras, porque no somos justos. Somos justificados, que es muy diferente, hermanos y hermanas y amigos que siguen este canal. No somos justos, somos justificados por aquel que sí es justo, Jesucristo, por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesucristo, sigue diciendo Pablo, a quien Dios
ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, no la nuestra, su justicia, la justicia de Dios. A causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar, otra vez dice, su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él, o sea, Dios, siga siendo justo también cuando declara justo, Dios declara justo al que es de la fe de Jesús. Acá está. Esta es la conclusión, entonces. Pablo lo dice claramente en este texto de Romanos 3, versículos 21 al 26, que nuestra salvación es por justicia imputada a todo aquel que en Él cree, o sea, en Jesucristo, y no por justicia propia, es decir, no por obras. Y termino como dice Pablo también en sus epístolas, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta pronto, hermanos, hermanas y amigos que siguen este canal. Cristo viene pronto, así que los exhorto a que se pongan a cuenta con Dios, reconociéndose pecadores y reconociendo que necesitan de este Redentor y de este Salvador que Dios mismo, el Padre, ha proveído en la persona de su Hijo Jesucristo y en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Bendiciones.